Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos el programa 66. Por la gracia del Espíritu Santo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de Jehová, nuestro Dios. Y el título, el tema que el Santo Espíritu Santo me dio en la mañana hoy, eh, es un tema muy, muy increíblemente bello. Bello porque hoy, hermano y hermana, yo puedo darte testimonio, literalmente, de esa palabra que el Señor me dio. Y ese es el propósito de que el Espíritu Santo en cada momento esté usándonos como siervos inútiles a mí y a ustedes. Porque a medida que ustedes vayan creciendo en esa relación con Dios, en esa relación con el Santo Espíritu Santo, con Jesús, con Jehová, con la Trinidad, porque trabaja en un cuerpo tan bello y tan increíblemente sobrenatural, que tú no vas a ser el mismo, igual que yo no soy el mismo. Y ustedes van a ver en este programa por qué. ¿Okay? Nosotros grabamos todos los días en vivo. El Espíritu Santo da el tema y nosotros grabamos en inglés, español y portugués. Y aun cuando el Espíritu Santo centra el tema, porque es el Espíritu Santo que dice que quiere hablar y nos usa, nosotros solamente dejamos que el Espíritu Santo hable. Hay días, como ustedes lo pueden ver, que el Espíritu Santo habla de una manera y hay otros días que el Espíritu Santo, pero siempre en el sentido primero de la ratificación y la voluntad de Dios de restablecer la comunión con su creación. Y cuando digo restablecer, es sobre aquellos que en algún momento sirvieron a Dios y salieron por alguna razón. Y hacer nueva es precisamente traer a los pies del Señor a usted, querido amigo, querida amiga, que es creación y que nunca ha tenido una relación sobrenatural con Dios. Dios está abierto. Dios te dice, déjame convencerme. Déjame convencerte. Y lo más lindo de la ecuación, que no depende de usted. Lo más lindo de la ecuación, que es lo que siempre el Espíritu Santo ha manejado en este programa, que para mí, queridos hermanos, ha sido sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo he venido de una religiosidad rampante, de un fanatismo rampante, de una carnalidad religiosa rampante, a todos los niveles. Yo pasé de una religión extremadamente legalista, extremadamente ritualista, como es la religión católica, extremadamente fanatista, y pasé a otra, que es los bautistas, similar, salvo algunas cosas. Pero esto no es la esencia de lo que verdaderamente yo entendía. Cuando Dios me abre después de 20 y pico años y dice, ya estás cansado, ya quieres verdaderamente servirme, quieres verdaderamente seguirme, quieres verdaderamente tener una relación interpersonal entre tú y yo. Y de ahí en adelante Dios hace los cambios. Me advierte que lo que viene no es fácil. Me advierte que lo que viene es sumamente doloroso. Y yo he pasado
un sinnúmero de experiencias en mi vida. Y tengo que decir que esta prueba, la prueba en la que el Señor me trae a sus pies, la prueba en la que el Señor verdaderamente hace los cambios en mí, los cambios espirituales. Ha sido una prueba extremadamente dolorosa. Extremadamente dolorosa porque implica el amor de Dios. Extremadamente dolorosa porque implica el salir de la carne, porque implica ese proceso de cambio carnal a cambio espiritual y Dios llevándote de niveles en niveles. Por eso yo soy testimonio vivo de lo que estoy diciendo aquí. Y hoy precisamente el tema que el Señor escoge, que el Santo Espíritu Santo, es el valle de los huesos secos. Como le decía el Señor al profeta, ¿qué ves? Dime qué ves. Hoy el Señor te quiere decir a ti, querido hermano, querida hermana, querida creación, el Espíritu Santo te quiere decir a ti, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo en tu vida? ¿Qué estás viendo en este momento? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo la realidad más profunda en cualquier sentido de la palabra que quieras definirlo en la carne? Porque cuando Dios te eleva y te abre en el sentido espiritual, lo ves de otra manera. Y aunque es más difícil, es increíblemente diferente. Y Dios te dice, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? No tienes respuesta en tu carne. No tienes respuesta. En lo más profundo de ti sabes que estás pecando. En lo más profundo de ti sabes que estás caminando al abismo. No sabes cómo. Te sientes sin dirección. Te sientes confundido. Porque sientes en lo más profundo de ti que hay algo que no está bien. Que lo que creías que te llenaba es efímero. No te llena. Que llegas a la conclusión, dentro de tu carne y tu pecado, que no ha valido la pena. Sí, que no ha valido la pena. Porque cuando lo analizas dentro de tu humanidad, honestamente dentro de tu humanidad, dices no vale la pena. No ha valido la pena. No ha valido la pena el yo traicionar, el yo mentir. No ha valido la pena el yo cambiar la verdadera felicidad por algunas monedas de plata. No ha valido la pena yo vender mi progenitura por un plato de lentejas. No ha valido la pena yo darle la espalda a Dios.
por, por lo que creía que valía la pena. No vale la pena haber seguido las recomendaciones de Satanás, que decía, yo sé que Dios me tiene la persona perfecta. Le creía a Satanás, pero no le creía a Dios. Y caí en lo más bajo que puede caer un ser humano. Y hoy Dios te dice, ¿qué ves? ¿Qué ves en tu hogar? ¿Qué ves en tu vida? ¿Qué ves en la esencia de lo que yo puse en ti? ¿Quieres ver de verdad? ¿Tú quieres ver de verdad la realidad de lo que, en lo que tú estás metido? ¿Quieres ver verdaderamente la esencia de la podredumbre, del lodazal que Satanás te ha metido, que el mundo te ha metido? Dios te abre, te dice, déjame convencerte. Y cuando te arrodillas ante Él, cuidadosamente, con toda tu buena fe y te arrodillas, Padre, sí, quiero que me convenzas, quiero entender dónde estoy. Y cuando, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿por qué me pasó a mí? Por eso te lo hablo con tanta seguridad, porque soy un testimonio vivo del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Un testimonio vivo, un testimonio que ha pasado lo peor. Lo peor que tú te puedas imaginar lo pasé yo. ¿Okay? Precisamente porque no veía lo que el Señor me enseñó. Precisamente porque no veía. Porque estaba sumido completamente en lo efímero, en, en ese incienso que disfraza la podredumbre del cuerpo. Allí estaba yo. Y cuando Dios me enseña la esencia del pecado, la esencia de la carne, la esencia de la emocionalidad, la esencia de la mentira, la esencia de lo efímero, la esencia de lo que no es, ¿verdad? Dios me dice, hoy te voy a mostrar lo que nunca has visto. Te voy a mostrar tu carne, te voy a mostrar tu culpa, te voy a mostrar tu equivocación. Y cuando pasó conmigo, que me mostró como hacía con el profeta, ¿qué ves? Yo le dije, veo un montón de huesos secos, un valle completo de huesos secos, de esqueletos que no tienen posibilidad.
Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Yo te voy a llevar en el Espíritu a que veas tu valle de huesos secos. A que vea ese valle donde lo que el mundo te pintó que vivía, estás viendo y palpando que son huesos secos, que ahí no hay vida ya, que no hay vida en la prostitución, que no hay vida en la mentira, que no hay vida en las consecuencias del amor al dinero, que no hay vida en las consecuencias de la traición, que no hay vida en amarte a ti mismo más que a Dios, que no hay vida en amar lo efímero del mundo más que a Dios, que no hay vida en poner todo por encima de Dios. Que no hay vida en tu corazón, porque ya no tienes corazón. Que no hay vida porque tú te ves uno de esos esqueletos en el valle de los huesos secos. Porque has llevado una vida en el pecado. Has llevado una vida en completo rechazo a lo que es Dios, a tu Creador, al amor de Dios. Has llevado una vida efímera, una vida centralizada en cosas banales, en cosas que no llenan, que se gastan. Y cuando Dios, como lo hizo conmigo, lo está haciendo contigo, te da la oportunidad de decirte, ven, yo te voy a convencer. La esencia de tu podredumbre, la esencia del mundo en que vives, pero te voy a mostrar mi esencia del Dios vivo. Y cuando Dios, dentro de ese valle en el que estás, en el cual eres parte, el valle de los huesos secos, te dice, hijo, hija, ese eres tú, pero este soy yo. Y te enseña en el Espíritu cómo lentamente, en el amor que Dios tiene por ti, te va mostrando la realidad de lo que Él ya hizo por ti. Hizo por ese esqueleto seco que no tiene ninguna posibilidad. Pero en el misterio de la salvación Dios sopló su esencia. Dios en ese esqueleto, en el misterio de la salvación y de la redención y de la propiciación, Dios puso carne. En ese misterio, Dios te enseña que puso músculos. En ese misterio, Dios te enseña que puso piel. Y en ese misterio, en el arrepentimiento y en la nueva vida que Dios te da, Dios sopla su espíritu bautizándote y entregándole tu corazón a Cristo.
Y comienzas a ver y a entender que eres ya nuevo. Que la esencia del Dios vivo mora en ti. Que la esencia del amor de Dios que te demostró a través de su Hijo Jesús mora en ti. Que el Espíritu Santo te bautizó. Que te dice, hijo, hija, yo voy a dar esencia, voy a hacer esencia de mi presencia hasta el último de tus días aquí en la tierra. Porque yo te escogí a ti, hijo, y a ti, hija, con un propósito. Yo no te escogí para pecar y para caminar en este mundo directo al infierno. Yo te escogí para convencerte desde el vientre de tu madre para que dieras frutos. Para ese esqueleto que tú eras, yo lo hice nuevo. Así como levanté a Lázaro, hoy te levanto a ti. Te levanto de la muerte. Te levanto de la realidad del pecado. Porque eres un muerto en vida. Eras un muerto en vida. Porque caminabas y respirabas como un zombi. Porque adentro estabas completamente podrido y podrida. Y Dios hoy te invita y te dice, déjame enseñarte. Déjame enseñarte. Déjame enseñarte quién soy yo. Cuando Dios te abre y te convence de quién eres tú, de lo muerto que tú estás, de lo muerto que tú estás, de lo podrido que estás. Entiendes que toda esa equivocación de la emocionalidad humana no trabaja. ¿Sabes por qué? Porque te sientes igual. Porque sientes que esa emoción religiosa, esa emoción banal, no da resultado. Porque eres el mismo. Porque vas a la iglesia, haces cantitos, oras, pero te sientes igual. ¿Y por qué te sientes igual? Porque no has descubierto a Dios verdaderamente en el Espíritu. Porque Dios no es carne. Porque Dios no es ritual. Porque Dios no es lo que tú creías que era. Dios es mucho más que eso. Cuando comienzas a ver el amor de Dios en ti, porque eso es insofacto, hermano, cuando usted se arrodilla, cuando usted recibe el bautizo del Espíritu Santo y recibe la unción de su amor, un amor que usted no puede entender. A mí me pasaba, yo lo he contado muchas veces y lo seguiré contando. El amor que Dios depositó en mí fue un amor que yo primero lo experimento en mis enemigos, en la gente que me traicionó, en la gente que me hizo daño, en la gente que verdaderamente me hizo mucho daño. Y sentir que no sientes nada más que amor por esas personas, literalmente. Ahí tú entiendes. Y yo se lo explicaba a mi madre. Decía, mamá, yo te amo igual que amo el de la calle, literalmente. ¿Y es porque te amo más o menos? No. Es porque te clasifico
más o menos. No, todo lo contrario. Es porque te amo con el amor que Dios me ama a mí. Con ese amor que Dios me demostró. Un amor por igual. Un amor que tiene unos parámetros de Dios. Esa es la diferencia en el soplo de lo que era como esqueleto en el valle de los huesos secos y de lo que el Señor está haciendo en mí hoy. Y este también mensaje es para ti, hermano, y para ti, hermana, que estás en el proceso de crecimiento, que estás en el proceso de cambio, que estás en el proceso de, ¿cómo se puede decir? Que estás en el proceso de prueba. ¿Y por qué estás en el proceso de prueba? Estás en el proceso de prueba porque las bendiciones y los dones que Dios está poniendo en ti tienen un propósito. No son solo el propósito porque Dios establece las responsabilidades y el dar fruto a cada quien. Y a unos les da más dones y talentos que a otros en el reino. Y a los hermanos que están como yo, en un proceso muy fuerte, muy duro. En el proceso donde tú entiendes que Dios te ha dejado. En ese proceso donde eres enfrentado y eres tirado en ese valle de los huesos secos. Pero yo tengo que decir, como testimonio fiel y verdadero, hoy, 21 de septiembre del 2023, que Dios sigue vivo, que sí me sentí solo, que me sentí en el valle de la oscuridad, que me sentí en el valle donde el enemigo me atacó con toda su furia, con toda su furia. Pero estoy de pie por la gracia de Dios. Porque cuando Dios toma tu alma, tu corazón, tu espíritu, Dios no lo suelta. Es un proceso. Y ese proceso que para mí duró 2 días en la plena oscuridad. Cuando digo plena oscuridad, es plena oscuridad. Que gritaba y hablaba con Dios y sentía que Dios me había abandonado. Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Y yo te tengo el testimonio que Dios no me dejó. Pasas por esa prueba te va madurando, te va haciendo un león. Y yo soy hijo del león de Judá. Y quiero que sepas algo. Vas a ver con tus ojos. Vas a ver con tus ojos los resultados de haber sido obediente a Dios. Vas a ver con tus ojos cómo vas a producir frutos. Te tiraron porque eras escogido. Hicieron brujería contra ti porque eras escogido. Y quiero decirte bien claro, mi querido hermano, mirándote,
que todos aquellos que hicieron brujería contra ti, los vas a ver caéndose en pedazos. En pedazos. Y en su debido tiempo, Dios los manda al infierno. Porque son gente que vendieron sus almas a Satanás. Y son gente que fueron advertidas de una u otra manera que no hicieran lo incorrecto, que no tocaran al ungido de Dios. Pero eso no pasó. Tú lo único debes pedir por la justicia, sin misericordia. La misericordia la tiene Dios. Debes pedir justicia, más nada. Y dejar que Dios haga la justicia, porque Dios va a hacer justicia. En tu caso, igual que en mi caso, igual que con todos los casos que ha sido y que han sido atacados con toda la hazaña de la maldad del enemigo. Pero recuérdense algo, el enemigo perdió en la cruz. Todo eso que han hecho en tu contra para trazar, para destruirte, para reventar tu felicidad, para destruir todos los planes de Dios en ti, no funciona y no va a funcionar nunca. Porque la voluntad de Dios, lo que Dios tiene preestablecido para ti, no lo cambia. Ni uno, ni 1,000, ni millones de demonios cambian eso. Por eso estás pasando la prueba. Y por eso en estos momentos sientes la oscuridad. Lo sintieron todos y cada uno de los profetas. Lo sintieron todos y cada uno de los que le dieron la espalda a Dios. Lo sintieron todos y cada uno de los que fueron probados por Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no te ama, no, todo lo contrario, porque te ama tanto y tanto que te somete a la prueba. Te ama tanto y tanto que te somete a la prueba. ¿Ok? Para que seas moldeado, para hacer de ti un guerrero, para hacer de ti una guerrera. Porque tú no puedes dar a otros de lo que no has recibido tú. Porque precisamente servirle a Dios no es religiosidad, no es carnalidad, no es emocionalidad. Cuando Dios te prepara en la prueba, cuando tus enemigos y tus detractores entienden que tú estás acabado, ahí Dios te levanta. Y ahí la gloria de Dios se va a ver. ¿Por qué? Porque precisamente los que no tienen a Dios verdaderamente en su corazón, se fían en la carne, en lo que ven. Lo hablábamos ayer. Dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano. Envidias a tu hermano. Le robas a tu hermano. Asesinas a tu hermano. Le pegas cuerno a tu hermano. Y dices que amas a Dios. Precisamente a esos es lo que ya tienen su sentencia hecha en el cielo. ¿Por qué? Porque vendieron sus almas al diablo. No quieren cambiar.
¿Por qué crees, hermano y hermana, que Dios está arrasando la tierra y va a arrasar la tierra? Porque el mundo sigue necio, no quiere cambiar. ¿Qué pasaron con los fariseos? Los fariseos cambiaron. Viendo los milagros, los fariseos cambiaron. ¿En qué prefirieron los fariseos? Los fariseos prefirieron ir al infierno creyendo en su religión, pero fueron al infierno. No están en el cielo. No. No. Porque Dios no premia el pecado. Dios no premia una vida en contra de Dios. Eso no es Dios. Y si tú crees que ese es Dios, arrodíllese y pida que el Espíritu Santo le revele. Para eso tiene que tener el Espíritu Santo. No me venga que mi conciencia, olvídese de su conciencia, que usted en la carne no tiene conciencia. ¿Quién le dio a usted esa potestad? ¿Quién le dijo a usted que usted tiene la conciencia de decir lo que es bueno o malo, siendo un pecador? ¿Usted entiende? El único que le revela es el Espíritu Santo. Entienda eso. Ese es otro de los engaños que Satanás hace precisamente para mantenerte dormido como la lechuga, para que venga la cabra y se coma la lechuga. Eso es así. Sencillo, hermano. Él te va a mantener en la mentira para que tú te la creas. ¿Por qué? Porque es lo que quiere tu alma. Duérmete de ese lado. Que el día que estés en el infierno, va a decir, Señor, yo creí, yo me equivoqué. ¿Me das otra oportunidad? Y Dios te va a decir, no. Se acabó. Te di muchas oportunidades. Fuiste, oíste a gente que te habló, pero seguiste necio en tu necedad. Preferiste creer lo que tú entendías que era correcto y darme la espalda como Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted conoce a Dios de verdad, usted sabe que Dios es perfección. Y el sentido común en su carne pecaminosa le tiene que decir a usted que si usted no es santo como Dios es santo, usted está mal. El sentido común en su carne podrida tiene que decirle a usted que Dios detesta la mala palabra. ¿Y por qué usted está constantemente diciendo mala palabra? Dios detesta el egoísmo, la hipocresía. Usted podrá engañar a sus hermanos así en la cara, pero Dios sabe que usted al hermano que tiene al frente no lo quiere. Deje de ser hipócrita con Dios. Deje de ser hipócrita con Dios. ¿No entiende que usted a Dios no lo va a engañar? No lo va a engañar. Ahora, si usted quiere dormirse de ese lado, volvemos a lo mismo. Los fariseos crucificaron a Cristo. ¿Cuánta gente no se quemó viva en el nombre de Dios? Dígame. ¿Cuánta gente no se violó en el nombre de Dios? ¿Cuánta gente no se robó en el nombre de Dios? Ya está bueno. Por lo menos tenga la gallardía y acepte que usted es un pecador y de los grandes. Porque yo soy un pecador. Vivo por la gracia de Dios. Y le pido siempre al Señor que me revele la magnitud de mi pecado. Usted tiene la oportunidad hoy de encontrarse con Dios, porque Dios le está mostrando hoy que usted está en el valle de los huesos secos. Deje las teorías,
deje la religiosidad, deja la emocionalidad, que Dios sigue diciendo todos los días, no como con eso, no me interesa eso. Tus oraciones en la emocionalidad y no de corazón no llegan ni al techo. Eso es lo que tú tienes que entender, que es Dios. Y Él te está dando la oportunidad. Dios está ahí, hermano. Cuando caemos, yo les di mi testimonio, que en el momento de la prueba, caí, porque me sentí solo. Pero Dios estuvo ahí, y Dios está ahí. Porque las promesas de Dios, no hay hombre que las quite. Y porque la justicia de Dios no es como el mundo piensa. Porque ese es el problema. Satanás te mete en la mente que es como tú piensas. Tú determinas cómo Dios va a actuar. Tú eres creación de Dios, pero tú determinas cómo Dios va a actuar. Porque tú sabes más que Dios. Tú crees toda la basura que tienes en la mente, y tú crees que Dios es como tú crees. Síguete durmiendo de ese lado. Oye lo que te digo, síguete durmiendo de ese lado. Y cuando estés en el infierno, te van a poner este video y decir, mira cómo tú te pusiste cuando ese hermano estaba diciendo lo que yo como Espíritu Santo le estaba dando a él. Mira cómo tú te pusiste. Te van a poner este video, no te preocupes. Porque por encima tú quieres vituperar, quieres ensuciar el nombre de Dios y la esencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no conoces a Dios. Porque entiendes que la Biblia es un paquito, es una comiquita, es un libro de historia. ¿Por qué? Porque la lees como tal, porque no tienes al Espíritu Santo. Busca al Espíritu Santo que te está diciendo hoy, ven, déjame convencerte. Búscalo. Búscalo de corazón. Acaba con el juego ya. Porque ¿sabes de lo que estás hablando? De tu vida eterna en el infierno. De eso que tú estás hablando. Eso es lo que hace la diferencia entre rendirse a Dios y confiar en Dios, o rendirse a tu religiosidad y confiar en todo lo que el enemigo infiltró en la sociedad para que tú creyeses. Como todos los días te digo hoy, te dice el Espíritu Santo hoy, búscame mientras puedo ser hallado, no porque me voy. Porque si te ando a buscar esta noche y no tienes tus cuentas arregladas conmigo, y te advierto que no te vas a arrepentir en la emocionalidad y en el temor, porque eso no es arrepentimiento. Eso es uno de los engaños que Satanás va a hacer para robar tu alma. Tienes que arrepentirte de verdad, de corazón. Y yo quiero ver si cayendo un edificio de 100 pisos al vacío, en ese tramo que haces antes de que caigas al suelo, tú puedes decir que te arrepentiste de verdad. Eso es falso. En el miedo, en el temor y en la emocionalidad, no hay tal arrepentimiento. No te equivoques en eso, porque esa es una de las artimañas que Satanás quiere usar. Dios te bendiga.